Amén. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos, el día de hoy? Vamos a mandar a los niños que tengan su clase bíblica antes de que podamos empezar. Así que los niños que están aquí pueden pasar con sus maestros, con sus maestras. Ese es el tiempo para que ellos también aprendan de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues para mí otra vez es un gusto estar con ustedes, hermanos, después de unos domingos de no haber estado. Estuvimos en otra parte, compartiendo con la familia también, pero también compartiendo la palabra de Dios. Y siempre es grato saber que el pueblo de Dios está en todas partes. En todos lados hay pueblo de Dios. Amén. Dios se reserva siempre pueblo para sí mismo. Y Dios es bueno, Dios es fiel, para siempre su misericordia. Y qué hermoso que es el lugar que tú vayas. No importa por qué motivo vayas, no importa. Motivo familiar, motivo de trabajo, motivo incluso de placer, por salir de viaje, por disfrutar un tiempo con la familia. Siempre va a haber, donde quiera que vayas, pueblo de Dios. Siempre va a haber, donde quiera que estés, alguien que está dispuesto a dar testimonio de Cristo y de su iglesia. Y esto yo lo he visto en varios lados donde hemos podido ir y estar. Siempre darse cuenta de la fidelidad de Dios a través de los hermanos en otras congregaciones, en otras iglesias. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios reparte como Él quiere, conforme a los dones del Espíritu Santo. Y nos enriquecemos con cada una de estas cosas. Así que gloria a Dios por su fidelidad y su misericordia. Y eso es precisamente lo que yo quiero hablar hoy contigo. La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Hoy yo te quiero hablar de lo que Dios hace a pesar de lo que el mundo hace. Hoy yo te quiero compartir de lo que Dios es, a pesar de lo que el mundo es o se empecina a hacer. Y hoy yo te quiero compartir de lo que Dios está dispuesto a hacer, a pesar de que tú y yo no seamos aún lo que Él quisiera que seamos. Eso es la fidelidad de Dios. En la vida cristiana hay un constante riesgo de caer. La palabra de Dios dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Es decir, si tú estás cimentado en la palabra de Dios y tú estás ahí creyendo y obrando conforme a su voluntad, gloria a Dios por eso. Pero sigamos cuidando ese caminar, sigamos esforzándonos por no desviarnos, como dijo Pablo. No vaya a ser que, habiendo yo sido un heraldo, un mensajero a muchos, que dijo Pablo, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo sabía la importancia de perseverar. Pablo sabía la importancia de permanecer. Pablo sabía la importancia de que creer en Dios en el momento presente, creer en la fidelidad de Dios y creer en todos los atributos de Dios y todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace y está dispuesto a hacer por ti, por tu familia y por todo el mundo. La fidelidad de Dios se muestra en amor. La fidelidad de Dios es un producto de su amor. Uno de los atributos de Dios es que Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Va más allá. Tú y yo podemos tener amor. Tú y yo podemos tener una gran cantidad de amor. Pero ser amor es otro nivel. Ser amor solo viene del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo. Así que Dios es amor. Y la palabra dice que quien ha conocido a Dios debe amar a su hermano también. Porque quien no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Así que debemos amar a Dios, porque el amor de Dios nos ha hecho receptores de su fidelidad, la fidelidad de Dios. Y quiero compartir contigo, ahí empezando, en el libro de los Salmos, el Salmo 117. Por aquí va a estar apareciendo, pero si tienes tu Biblia, dale uso a tu Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo
17. Salmo 17, versículo 1 y 2. Y con estos dos versículos terminamos ese salmo. Es un salmo pequeño. La palabra de Dios dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Termina el salmo. La fidelidad de Dios es para siempre. Si hay algo que nace de Dios, tiene que ser eterno, porque Dios es eterno. Los atributos de Dios tienen que ser eternos. Su amor es inagotable. Su misericordia se renueva cada mañana, cada día, todos los días es su misericordia, y su fidelidad es por todas las generaciones. Su fidelidad es para siempre, dice la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar y poder compartirte de la fidelidad de Dios. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has permitido que por tu fidelidad estemos aquí. Por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gran amor, es que podemos, Señor, estar ante tu presencia. Hoy queremos aprender más de tu fidelidad. Hoy queremos aprender que tú eres fiel. Tu palabra dice: tú eres el fiel y el verdadero. Y hoy, Señor, queremos enfocar nuestros ojos a la fidelidad eterna de Dios, la fidelidad inconmovible de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahora, hermanos, yo quiero decirte que la fidelidad de Dios, si nosotros quisiéramos buscar un concepto de fidelidad, especialmente de la de Dios, tendríamos que decir que la fidelidad de Dios es fe y confianza en lo que Dios ha dicho que hará. Dios es fiel. Dios es fiel porque Él va a cumplir lo que Él ha dicho que hará. Lo que Él ha dicho que hará en su palabra. La palabra de Dios dice que no hay palabra profética más segura que la palabra misma de Dios. El Logos revelado de Dios, que es Cristo, el Verbo, la palabra. No hay nada más seguro en lo que podamos cimentar nuestra vida si no es en su palabra. Podrás escuchar predicaciones, podrás escuchar a hermanos, a pastores y evangelistas. Y es bueno porque ellos hablan, los verdaderos hablan en nombre de Dios y la palabra de Dios. Pero quiero decirte que si tú quieres crecer en tu vida espiritual, tienes que cimentar tu vida en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura para ti. Dios tiene una palabra para ti específica en su palabra. Una palabra eterna que se reveló desde antes de los tiempos y hoy se sigue revelando. Y la palabra dice, y en el libro de Hebreos nos dice el autor, que fue Pablo, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, el día de hoy nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesús. Si tú quieres saber la palabra de Dios, no puedes dejar de lado a Jesús, porque Jesús es la palabra, porque Jesús es el Verbo de Dios. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios habló, y cuando Él habló fue hecho, y fueron creados los cielos, la tierra, las aves del cielo, las criaturas del mar, las criaturas terrestres. Todo cuanto hay en la tierra fue creado por la palabra de Dios. ¿Quién lo creó? Jesús mismo creó todas las cosas. Jesús mismo es el agente creador de la palabra de Dios. Y ahí vemos la fidelidad de Dios. Aún antes de que existiesen los seres humanos, aún antes de que tú y yo viniéramos a la tierra, y aún el primer hombre viniera a la tierra, Adán, aún antes Dios ya era fiel. Y tú te preguntarás: ¿cómo ser fiel si no hay nadie para con quien ser fiel? ¿Te habías preguntado eso? Si Dios es siempre fiel y ha sido fiel por siempre y desde siempre,
y nosotros no hemos sido como con Dios desde la antigüedad. ¿Con quién Dios era fiel? ¿Con quién Dios mostraba su fidelidad? La palabra dice que en el principio era el Verbo, dice Juan, iniciando su evangelio. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era el receptor mismo y único de la fidelidad de Dios. Jesús fue el primero en degustar la fidelidad de su Padre. Y después todo lo demás creado, ángeles, potestades, gobiernos, los seres humanos, la creación entera, todos degustamos de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es tan grande como dice su palabra, y dice el salmista, la fidelidad de Jehová es para siempre, que aún aquellos que no conocen todavía a Dios pueden degustar de su fidelidad. ¿Cómo es esto posible? La palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. La fidelidad de Dios alcanza al que aún todavía no está en Dios. La fidelidad de Dios es tan grande que puede cubrir y satisfacer necesidades a aquel que todavía se empecina a hacer lo malo delante de Dios. Porque para los malos también sale el sol. Para los malos también la lluvia cae y llueve. Para los malos tienen sus cultivos y sus tierras y también les nacen las legumbres y todo lo que planten. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. El mundo cada día va de mal en peor. Pero Dios en su fidelidad sigue haciendo nacer un día más. En su fidelidad Dios sigue haciendo salir el sol para ti y para mí. ¿Para qué? Para que veas las misericordias de Dios. Dios sigue haciendo salir el sol para que puedas calentarte, para que puedas ver el cielo, para que puedas ver las estrellas por la noche y puedas decir, como dijo el salmista, que los cielos son obra de tus manos y el firmamento de tus dedos. Todo esto está claro para aquel que sigue a Dios y para aquel que aún no ha querido venir a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es inmesurable. ¿Qué es esto? Que no se puede medir. No se puede medir. La palabra dice que aún si tú te fueres a lo profundo del mar, aún si tú te fueres a la montaña más alta y te fueres al extremo de la tierra, al punto más al oeste y al punto más al este, ahí está la misericordia y la fidelidad y el amor de Dios. El amor de Dios es más ancho, más profundo que el mar, más ancho que los cielos, más alto que las nubes y las estrellas. Y cuando hablamos de fidelidad tenemos que hablar forzosamente de la misericordia de Dios, porque van de la mano. La misericordia de Dios. Y si hablamos de la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice su misericordia es para siempre también, tenemos que hablar del amor de Dios. La misericordia de Dios es resultado de su amor. Y la fidelidad de Dios es su misericordia puesta en marcha. El amor da luz a la misericordia y la misericordia establece y fundamenta la fidelidad de Dios. El hombre en sí mismo no puede ser fiel. El hombre no puede ser fiel. Va contra natura, contra naturaleza. Tú y yo somos infieles por naturaleza. Dios le dijo a Adán que de todo fruto de todo árbol podía comer, excepto de uno. Excepto de uno. Y Adán, seducido por su esposa, la esposa seducida por la serpiente, cayó de la gracia de Dios. Adán no se sostuvo en fidelidad. Adán quebró el pacto de Dios desde el principio. Y como tú y yo somos descendientes de Adán, tenemos en nuestra raíz, en nuestra sangre, una característica que es la infidelidad. No podemos ser fieles, no podemos conservar una promesa, porque es difícil, porque el
corazón del hombre cambia. El corazón del hombre siente hoy algo y mañana siente otra cosa. El corazón del hombre piensa hoy algo y mañana puede pensar algo totalmente distinto. Porque el hombre se mueve por emociones. Te estoy hablando del hombre natural, como dice el Nuevo Testamento. Se mueve por emociones. Por eso necesitamos el agente fiel. Por eso necesitamos a la gente que es misericordioso y que es fiel. Y ese es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice el Espíritu de gracia. El Espíritu que nos da el valor, el que nos da la fortaleza y el que nos ayuda a ser fieles. ¿Quieres tener fidelidad para con tu esposa? Tienes que acercarte a Dios. Porque aún aquellos hombres que pretendan ser fieles sin Dios pueden durar un tiempo en fidelidad y pudieran fallar más adelante, pudieran caer, y no hay necesidad de irse a meter con otra mujer o con otro hombre físicamente, porque la palabra de Dios nos dice que aquel que desea a una mujer ajena para codiciarla ya fornicó con ella en su corazón. Solo es a través de la fidelidad de Dios y el agente fiel, que es el Espíritu Santo, que tú y yo vamos a poder ser fieles. La esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres. Ser fiel tú en tu trabajo, ser fiel en las labores que tú desempeñas, ser fiel sobre todo a las cosas de Dios. Si queremos ser fieles, tenemos que tomarnos de la gente fiel, que es el Espíritu Santo, porque Él es fiel desde siempre y para siempre. Y como decía el salmista, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y aquí el salmista no pudo terminar este salmo sino con la palabra aleluya, porque estaba meditando el salmista en la fidelidad de Dios. Imagina al salmista, si tú quieres, imagina a David, por ser el más grande de los salmistas, pensando en la misericordia de Dios, viendo las estrellas y todo lo que Él ha creado, y diciendo: Señor, tu fidelidad es para siempre. Yo aquí estaba cuidando estas ovejas, vino tu sacerdote y me buscó y me ungió por rey. Tuve que salir, huir de las manos de Saúl, porque él me perseguía, y estoy aquí perseguido, angustiado, mi vida corre peligro, me quieren matar, pero yo he confiado en tu misericordia, pero yo he confiado en tu fidelidad, porque la fidelidad de Dios es para siempre. Y el salmista cierra y dice aleluya, porque no hay forma más digna de decir a las promesas de Dios sí que amén, aleluya, y alabado sea el nombre del Señor. Esa es la fidelidad de Dios. Es uno de los más grandes atributos de Dios. Cuando tú confías en su fidelidad, te estás negando a ti mismo. Porque si el hombre no es y no puede ser fiel por naturaleza, también por naturaleza no puede confiar en otro hombre, porque el hombre es infiel. Y la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, que pone toda su esperanza, su salvación, su redención en hombre, en un sistema religioso, en un sistema pecaminoso, en un sistema farisaico. Maldito ese hombre. ¿Por qué? Porque solo Dios es digno de confianza, dice la palabra de Dios. Solo Dios es digno de confianza. Y la fidelidad de Dios es confiar en lo que Dios dijo que hará. Él lo va a hacer. Hay muchas promesas de Dios en su palabra, y todas tú las puedes tomar. Todas. Ni una excluida. Todas tú las puedes tomar, porque Dios es fiel. Pero tú y yo debemos de permanecer fieles. Y como el hombre no es fiel,
tiene que tomarse del Espíritu Santo para ser fiel. Es ahí donde el hombre encuentra su máxima expresión de fidelidad, en el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de fidelidad. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que él tenía una banda a lo ancho que cruzaba su pecho. ¿Y qué decía esa banda? Fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero. Si es fiel es porque Él no miente. La palabra de Dios declara que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, porque ¿sabes qué? Dios honra su palabra encima de todas las cosas. Si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Sí, por amor a ti, sí, pero ¿sabes qué? Primeramente por amor a su nombre, por amor a su palabra, es que Él va a cumplir sus propósitos. Y quiero compartirte unos puntos muy importantes de la fidelidad de Dios. ¿Cómo se expresa la fidelidad de Dios? 1. Si Dios es fiel, la palabra de Jehová es fiel. Y como lo decía hace un momento, la palabra es la esencia de Dios. Su palabra es Él mismo. Jesús, Dios es fiel. Esa es la esencia de Dios. Su palabra es fiel. Y quiero que me acompañes al libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Y la palabra de Dios dice en esta parte: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ya hemos escuchado a los hombres jurar por alguien, ¿verdad? Para cerrar un trato, para que ya no haya controversia. Pero Dios quiso interponer juramento también. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, la fidelidad de Dios es inmutable. La fidelidad de Dios no puede cambiar, porque Dios es inmutable. La palabra de Dios dice que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece, y permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece. Los cielos se envolverán y como un pergamino serán cerrados, mas tú, dice Hebreos, permaneces para siempre. Dios es inmutable y su fidelidad es inmutable. La palabra, la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Y en el verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, o sea, más allá de fuerte, fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La fidelidad de Dios ancla tu alma. Si tú quieres ver la fidelidad de Dios puesta en acción en tu vida, debes de anclar tu alma y tu corazón a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es infalible y es inmutable. No cambia y no miente. Si tú quieres guardar tu corazón, debes de anclarlo a la palabra de Dios. Y el verso 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero que veas que la palabra de Dios es inmutable, que la palabra de Dios es fiel, que Él es fiel, que Él es grande en fidelidad y en amor.
Y ahora quiero que vayamos al libro de Números 23. Números 23, verso 19. Números 23, verso 19. Y aquí la palabra de Dios nos relata una historia. Y esta historia es de aquella mujer. Una mujer que sabía amar a Dios. Y lo mostró más adelante. Pero antes quiero leerte Números 23, 19 al 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios misma da testimonio de la fidelidad de Dios? Él dijo, ¿y acaso no va a hacer lo que Él dijo? Lo que Él te dijo a ti que va a hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Porque has confiado en el Señor, porque le has dado las fuerzas y los frutos de tu casa. ¿Tú crees que Dios no va a cumplir su propósito en ti? Lo va a hacer. Porque la palabra de Dios dice, Él dijo y no lo hará. Habló, ¿y acaso Dios no lo ejecutará? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Y ahora sí quiero que vayas conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 2, verso 3. Josué capítulo 2, verso 3. Y aquí te decía que la palabra de Dios nos relata una historia de una mujer por la cual Dios se manifestó. Una mujer que ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Una mujer que era gentil. Una mujer que residía en la ciudad de Jericó. Y la historia nos dice que el pueblo de Dios había enviado espías a la ciudad de Jericó para ver qué había, cómo estaba fortificada esa ciudad, cuáles eran sus armas, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, para así poder entrar y tomar aquella ciudad que era Jericó. Y la palabra nos dice que entraron estos espías. Y al entrar estos espías, encontraron a una mujer. Pero esa mujer había tomado a aquellos hombres, había tomado a aquellos espías y los escondió. Porque ya la mujer, Rahab, sabía de qué Dios estaba hablando. Ya Rahab sabía quién era el Dios de aquellos espías, de aquel pueblo que era el pueblo de Israel. Entonces, la palabra de Dios nos dice que habían venido a la casa de Rahab para decirle, saca a los espías que has ocultado, porque seguramente la gente había visto que habían entrado dos extraños, y cuando en un pueblo entran dos extraños, luego el pueblo se da cuenta, porque los ojos están ahí, porque se sabe quién es de ahí y quién no. Y esa ciudad era una ciudad cerrada, fortificada, caras nuevas, las iban a reconocer muy fácilmente. Entonces la palabra dice ahí en el verso 4, 2:4, Josué 2:4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, le dijo Rahab, y alcáncenlos. Mas ella los había hecho subir al techo y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán. Habían sido engañados los hombres por Rahab. Hasta los vados, y las puertas fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, subió allá al techo y les dijo, sé, esto es muy importante, observa lo que dijo Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, o sea, sé que Dios les ha dado mi tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo.
está enumerando las fidelidades de Dios con su pueblo Israel en tiempos atrás, cuando secó el mar rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dijo Rahab, ha desmayado nuestro corazón y ni aliento ha quedado en nosotros por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí Rahab había entendido que si Dios fue fiel con su pueblo, si Dios había sido fiel de sacar al pueblo de Israel del mar y de Egipto y haciéndolo cruzar el mar, Rahab había puesto su confianza en Dios y dijo: quiero conocer a ese Dios. Ese Dios es más grande que los dioses de mi ciudad y de mi nación. Tengo una oportunidad y no la voy a desperdiciar. Quiero irme a la fidelidad del Dios de Israel. Y ahora nota lo que dice: os ruego pues, verso 12, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, todas sus posesiones, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron, los espías le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y la palabra declara y continúa, y dice que los espías le dijeron a Rahab: cuelga este cordón afuera de la ventana, este cordón de grana o este cordón escarlata, o para un lenguaje más moderno, un cordón rojo nada más. Cuélgalo y eso será por señal. Cuélgalo en tu ventana, y cuando nosotros regresemos a conquistar Jericó, vamos a ver ese cordón, y ese cordón va a ser muestra de la fidelidad de Dios para contigo. Ese cordón va a ser muestra de la fidelidad y la misericordia de Dios para contigo y tu casa. Y la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en Dios, tu padre o tu madre o tu líder, cuando tú crees en Dios, vas a jalar, a influenciar a los que están debajo de ti, y los vas a llevar a la salvación o a la perdición. Rahab había hecho una decisión sabia. Había confiado en la fidelidad de Dios. Había confiado en el Dios que es fiel. Y había dicho: yo quiero ir con este pueblo. Colgó su cordón. Entró el pueblo de Jericó. Entraron, abrieron, tú conoces la historia. Dieron vueltas, cayeron las murallas. Entraron todos. Y los líderes dijeron al pueblo: donde veas el cordón, no hagan daño a Rahab ni a toda su casa. Los tomaron, ellos ya estaban ahí esperando a que llegaran los espías, los guerreros. Fueron tomados, fueron sacados y echaron fuego a la ciudad, y la ciudad se consumió. Pero quiero que notes lo siguiente: ese cordón rojo estaba tipificando a Cristo mismo. Ese cordón escarlata estaba tipificando la sangre del Cordero, porque solo es a través de la sangre del Cordero, solo es a través del cordón rojo en que tú y yo podemos poner nuestra esperanza. Rahab había puesto su esperanza en ese cordón. Era una señal externa de la esperanza en el Dios de Israel. Rahab había puesto todo lo que tenía y juntó a su familia en su casa, y lo único que decía y tenía era la esperanza de que los espías iban a ver ese cordón, y que de ese cordón iba a ser su salvación. El cordón rojo, en hebreo, hatikva. Hatikva es la palabra en hebreo de cordón y se traduce como esperanza. Dios proveyó al mundo la más grande muestra de su fidelidad a través de su Hijo Jesús, derramando su sangre carmesí en aquel madero por ti y por mí. Cuando tú veas a la cruz
vemos ese cordón rojo del cual Rahab puso toda su hatikva, toda su esperanza. Tú y yo somos fieles a Dios cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra hatikva, en ese cordón rojo que es la sangre del Cordero, que es la sangre de Jesús. No hay muestra mayor y más grande de la fidelidad de Dios que su Hijo Jesús. Y no hay mayor muestra de la fidelidad del hombre para con Dios a través de su Hijo Jesús. Es decir, Jesús es el agente intermediario donde se toca la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre. El hombre solo puede ser fiel en Jesús para con Dios. Y la fidelidad de Dios se muestra en su máxima expresión con Jesús para con el hombre. Rahab había puesto su confianza en el bordón rojo, una muestra externa de la confianza en la fidelidad del Dios de Israel. ¿Cuál es la señal externa tuya y mía que estamos poniendo para declarar que estamos confiando en la palabra de Dios? Para declarar que estamos confiando y esperando, como dice el salmista, en la fidelidad de Dios que es para siempre. Tú y yo podemos dar muestras externas de que estamos confiando en Dios. En nuestro corazón hemos creído en Dios, hemos creído en su palabra, hemos confiado en sus promesas, hemos dicho amén a todas las promesas de liberación, de restauración, de salvación en Dios. Pero ¿cuál es esa señal externa que tú vas a colgar afuera de la ventana de tu corazón? Para demostrarle a Dios, Dios, este es mi bordón rojo, este es mi cordón escarlata, y con esta hatikva estoy demostrando que te estoy esperando. Porque si tú eres fiel, yo quiero ser fiel para ti. ¿Te das cuenta cómo la fidelidad de Dios fue mostrada desde tiempos antiguos a Adán, a Abraham, a Rahab, a David, a todos los hombres, mujeres, a todo el mundo? La fidelidad de Dios ha sido mostrada. Todo el mundo es objeto de la fidelidad de Dios. La justicia de Dios cayó sobre Jericó. La justicia de Dios consumió a Jericó. Y la única, o los únicos que fueron salvos fueron Rahab y su familia. Así como Lot fue el único con sus hijas salvos de la justicia de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Cuando tú cuelgas tu bordón rojo debajo de tu ventana y le dices al Señor, esta es mi muestra externa de mi esperanza en ti, Dios te va a librar del juicio que ha de venir. La palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia de Dios es la fidelidad de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. La fidelidad de Dios se muestra no solo en su palabra, no solo en la inmutabilidad de su consejo, en la esencia de Dios que es Cristo mismo, en su persona, como lo hemos visto, en que Él es fiel. Ahí el pueblo de Israel le fue fiel a Rahab, pero los espías estaban representando al pueblo de Israel. Los espías estaban representando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba representando a Dios. Es decir, Dios mismo le estaba diciendo a Rahab, pon tu esperanza en mí y yo te libraré. Dios ha mostrado también la fidelidad en su amor para contigo. Y el libro de Oseas nos habla de la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre, en que tú y yo hemos sido como aquellas prostitutas que se habían ido a fornicar y habían dejado a sus esposos, porque Dios compara a Israel como a una prostituta. Y le dice, te fuiste a incensar, es decir, a levantar incienso a otros dioses. Cuando yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te conocí cuando Israel era muchacho, yo lo conocí en el desierto, pero me dejó, pero se fue a seguir sus pasiones, fue a seguir a otros dioses. Y la palabra dice en Oseas, fue a seguir a los Baales, a los dioses de aquellas naciones fenicias, silofenicias.
Pero dice la palabra de Dios en Oseas: pero por pura gracia, por pura misericordia y por pura fidelidad te amé. Solo por gracia te amé. Y Dios nos tomó. Si tú y yo hemos sido infieles, porque yo creo que lo hemos sido, y hablo por mí, lo he sido en puntos de mi vida, hoy Dios nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te coronaré con una corona de vida. Porque Él es el fiel y verdadero, porque Él es el santo, porque Él es el poderoso, porque Él sabe ser fiel. Y cuando tú y yo estemos allá en los cielos, vamos a conocer la fidelidad de Dios de otra manera, de una manera nueva. El libro de Apocalipsis dice: y al que venciere le daré una piedrecita con un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino al que yo se lo doy. Y mi nombre nuevo también. Es decir, que Jesús va a revelar un nombre nuevo cuando estemos con Él. ¿Cuál será ese nombre de Dios? ¿Cuál será ese nombre de Dios? Yo lo quiero conocer. ¿Tú quieres conocer ese nombre de Dios? Solo lo van a escuchar los que estén allá. Y por fe creemos que vamos a estar allá y vamos a ver la fidelidad de Dios en otra atmósfera, de otra manera. Vamos a decir: vimos la fidelidad de Dios allá abajo en la tierra. Vimos la fidelidad de Dios cuando me sacó del pozo cenagoso. Vimos la fidelidad de Dios cuando Él fue fiel, cuando yo fui infiel. Vi la fidelidad de Dios en mi matrimonio. Vi la fidelidad de Dios en los planes que Él me había dicho que iba a cumplir, y se cumplieron. Y ahora que estoy en los cielos, voy a conocer la consumada fidelidad de Dios. Y Dios va a seguir siendo fiel, porque el salmista dijo, Salmo 117, verso 2: y su fidelidad es para siempre. Y para siempre es para siempre, desde siempre y para siempre, dice la palabra de Dios. La fidelidad de Dios con la humanidad, la fidelidad de Dios con la humanidad en su Hijo Jesús. Jesús asumió las consecuencias de tu infidelidad y de mi infidelidad, llevándola en la cruz del Calvario. Ahí soportó el oprobio, el rechazo, la traición, y todo por amor a ti y a mí. Y habíamos recordado la cruz de Jesús hace unos días, y recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, el sacrificio más grande que Él hizo por ti y por mí, donde mostró su fidelidad en extremo a través de su Hijo Jesús, haciéndose, dice la palabra, nada, negándose a sí mismo, despreciándose a sí mismo, tomó forma de siervo para salvarnos a ti y a mí. La fidelidad de Dios es la mayor muestra de amor que tú puedes dar, que Dios te ha dado a ti y que tú puedes darle a Dios y a quien amas aquí en la tierra. La fidelidad de Dios es creer. La fidelidad de Dios se muestra a todo aquel que no premedita su caída y su pecado. Es decir, no pienses en que como Dios es fiel, yo puedo pecar. La palabra nos dice: pecaremos pues para que la gracia sobreabunde. Y Pablo mismo contesta, dice: en ninguna manera, porque si los que hemos conocido a Dios, ¿cómo pecaremos otra vez contra Dios? Pero si has caído, levántate, porque la gracia y la fidelidad de Dios te sostiene. Quiero que te pongas en pie. Mientras escuchamos una alabanza de oración, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle a Dios, y quiero que empieces a elevar tu voz juntamente conmigo ahí, y dile a Dios que Dios te ha sostenido por su fidelidad y su misericordia. Dios quiere escuchar de tus labios, Dios quiere escuchar de tu corazón, pero la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para justicia. Debes de declarar la palabra de Dios. Debes de decirle al Señor: gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Señor, gracias te damos, Padre. Eleva tu voz también ahí en tu lugar. Dile: gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Dile con tus palabras: gracias, Señor, por tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande, es más alta que los cielos, más alta que toda cosa creada, más alta que las nubes, es tu fidelidad. Y hoy unimos nuestra voz como el salmista, porque grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad y tu misericordia es eterna. Para siempre es la misericordia de Jehová. Para siempre es la misericordia de Jehová. Gracias, Señor, porque tú nos has demostrado que la muestra mayor y más grande de fidelidad ha sido a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque cuando hemos sido infieles, tú permaneces fiel. La palabra declara, palabra fiel es esta y digna de ser abrazada. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Y hoy, Señor, queremos ser fieles como tú eres fiel. Tú eres el fiel y verdadero. Tú eres el que nos levanta, dice tu palabra, el que levanta tu cabeza. Hoy, Señor, queremos levantar nuestras cabezas. Queremos servirnos para poder seguir siendo receptores de tu fidelidad. La fidelidad de Dios que nos levanta, la fidelidad de Dios que nos perdona. Hoy, Señor, confiamos en tu palabra. Si hemos pecado, perdónanos. Porque declaramos y creemos que tu fidelidad, que tu misericordia y que tu amor cubre multitud de faltas. Hoy el Señor te dice que su fidelidad se va a hacer realidad en tu vida cada vez más y más, de acuerdo a la medida de tu fe. Tú debes de creer en la fidelidad de Dios. Si Dios ha dicho algo, lo hará. Espéralo. Si Dios ha prometido algo en su palabra, también lo hará. Como ya ha cumplido su palabra en ti, lo seguirá haciendo. Espéralo. Espéralo. Y créelo. Y confía en la sublime, inmensurable, inconmensurable fidelidad de Dios. Aleluya. Amén. Aplauda al Señor. Gracias. Queremos también ver si alguien nos acompaña por primera vez. Si alguien nos acompaña por primera vez, levanta tu mano, queremos orar por ti. Amén. Bueno, ya todos hemos estado aquí. Gracias le damos al Señor porque te ha permitido estar aquí. Para Dios no hay casualidad nunca. Siempre su palabra llega al Señor no vacía, llega con fruto. Pero depende de que tú y yo la reguemos para cosecharla en alegría, para cosecharla grandemente. Así que te bendecimos, te honramos también en el nombre del Señor y te decimos gracias por haber estado con nosotros. También a los que nos están viendo en línea, que verán también más adelante este culto al Señor, porque lo que estamos aquí, hermanos, es un culto al Señor, es alabanza a Dios. Venimos a adorarle, venimos a bendecirle, venimos a predicar y cantar las misericordias de Dios. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a esta última parte de la reunión. El día de hoy se hizo un poco diferente. Creo que es algo palpable que todos podemos hablar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. El hecho de que en este momento estés de pie con salud, que tengas algo que vestir y que ya hayas desayunado, es parte de la fidelidad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y bueno, tomen su lugar un momento. El día de hoy nuestros pastores ya aquí no están con nosotros porque la pastora Inés hoy se gradúa después de 7 años de estudio de